En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con José Luis Liriano, empresario del área informática, economista de formación profesional, amante de la historia, estudioso de la historia y sobre todo ciudadano dominicano, inquieto, preocupado por el destino de la patria dominicana. Lo hemos invitado para que nos hable de una obra que él publicó hace unos años, una obra interesantísima porque aborda un tema histórico, tiene un enfoque biográfico muy original sobre la figura cimera de la historia dominicana, Juan Pablo Duarte. Un Duarte que en el presente está siendo objeto de descalificaciones, de persecuciones, como lo fue en vida. Duarte siempre va a ser el referente de los buenos y verdaderos dominicanos. Y por eso nos complace mucho tenerte aquí. En otras palabras, José Luis, gracias por aceptar la invitación. Y quisiéramos, antes de empezar a desglosar esta obra tuya, Duarte en la cima de la montaña, que presentáramos un video que tú preparaste para explicar tu libro Duarte en la cima de la montaña, un video de 4 minutos donde se resume el planteamiento que vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Juan Pablo Duarte, en la cima de la montaña. Esta obra la escribí en honor al bicentenario del nacimiento del padre de la patria de los dominicanos, Juan Pablo Duarte Díez. En ella no hablo de lo que Duarte hizo, sino de por qué Duarte logró hacer lo que hizo, de manera que presento un análisis de los factores que ayudaron a que Juan Pablo Duarte alcanzara la posición más elevada de la sociedad dominicana, la de padre de la patria. Para poder ofrecer una explicación racional de estos factores, hicimos uso de 3 recursos importantes. Primero, suponer y definir que Duarte fue un superdotado, porque fue una persona que tuvo cualidades, en especial intelectuales, que superan los límites normales. Fue un prodigio, porque poseyó cualidades en condiciones extraordinarias. Y fue un genio, porque tuvo una capacidad mental extraordinaria que le permitió crear cosas nuevas y admirables. Segundo, recurrir a las teorías de superdotados de los psicólogos Renzulli, Monks, Taylor, Kohn y Gardner. Y tercero, entrelazar estas teorías con la literatura escrita por las personas que conocieron a Juan Pablo Duarte, como fueron Rosa Duarte, José María Serra, Félix María del Monte, el Padre Meriño, Emiliano Tejera y José Gabriel García. Con estos recursos es que llegamos a la conclusión de por qué Duarte logró hacer lo que hizo. Como muestra, comentaremos solo 2 teorías, la teoría de Renzulli y la teoría de Monks. Renzulli sostiene que la superdotación surge de la interacción de 3 variables fundamentales: la alta capacidad intelectual o procesamiento de información, la implicación en la tarea, es decir, el compromiso con la tarea y motivación, y la creatividad o pensamiento divergente. Por su parte, Monks dice que Renzulli tiene razón, que estas 3 variables intrínsecas del ser prodigioso se ven afectadas por variables extrínsecas que vienen dadas por la integración e interacción del individuo con la sociedad. Es por esto que Monks genera el modelo triádico de superdotación, donde encierra las variables de Renzulli en un triángulo, compuesto por los compañeros, la familia y la escuela. Al realizar el acoplamiento de ambas literaturas, la teórica de los psicólogos y la práctica de las personas que conocieron a Duarte, llegamos a la conclusión de que Juan Pablo fue un cabal superdotado, un verdadero prodigio y todo un genio que le permitió crear la República Dominicana. Todos estos factores y relaciones sobre Juan Pablo Duarte me han llevado a construir la siguiente ecuación. Duarte es igual a la alta capacidad intelectual, más implicación en la tarea, más creatividad. Estos 3 factores
elevados a la potencia de los factores externos, compuesto por la familia, los compañeros y la escuela. Dominicanos, pongo esta obra en sus manos para recordarles que podemos imitar a Juan Pablo Duarte y al realizarlo lograremos tener una República Dominicana mejor para todos. Juan Pablo Duarte, en la cima de la montaña. Visto este video de José Luis Liriano resumiendo el contenido original de la obra Duarte, Juan Pablo Duarte en la cima de la montaña, yo quisiera, José Luis, empezar con una pregunta. ¿Por qué ese título, Duarte en la cima de la montaña? Aquí se ve un Duarte bien encumbrado sobre las nubes, Sí. cerca del cielo, Bien. en esta obra que tú preparaste ya hace unos años, pero que ahora mismo tiene una enorme, siempre tendrá vigencia, pero más cuando esa figura cimera, cumbre de la historia dominicana es objeto de cuestionamiento, de persecución. A tu disposición. Gracias por invitarme. Es un doble honor estar aquí, un honor por estar a tu lado y un honor de poder hablar del primer dominicano, Juan Pablo Duarte. Como él solía decir, él decía que se consideraba libre desde el 16 de julio de 1838, que fue cuando fundó la Trinitaria. Esa obra yo la titulé Duarte en la cima. Es una metáfora, digamos, ¿verdad? Algo poético. Lo que quiero dar a entender con ese título es que Duarte tenía un coeficiente, según mi estudio, mi análisis, un coeficiente intelectual más elevado que el hombre promedio y le permitió ver cosas que las otras personas no veían. Duarte creyó en una República Dominicana, tanto así que hoy sigue la República Dominicana. Desde que fue un ímpetu, cuando tenía 16 años de edad, que fue que decidió liberar a los dominicanos, hasta el día de hoy, es una señal de gran visión y como señala un periódico en una investigación que hizo el señor Adriano, te quiero buscar lo Adriano que decía. Miguel Tejada. Sí, Adriano Sí. Miguel Tejada. Fíjese lo que decía aquí, allá en Curazao, en una investigación. Dice lo siguiente. ¿Dónde está? Dice aquí. Esto fue el 9 de noviembre del 1844. ¿Qué tan rápido sucedió todo esto? No ha pasado más que un año que la parte este se ha separado de la parte oeste y ya esta parte se ha establecido como una patria autónoma. Esto es sin precedente en la historia. Esperemos que logren mantener la paz en el país y así lograr la prosperidad que gozaban antes en Santo Domingo. Eso fue una investigación del año, en un periódico, una publicación en 1844. Interesante. Pero hay un aspecto, Duarte, y tú lo vas a analizar, lo explica muy bien en tu libro. Duarte sin duda tenía condiciones personales excepcionales. Yo particularmente entiendo que es un providencial. Lo que creemos en la providencia, sabemos que hay seres providenciales y en la historia dominicana el mayor de todos es Juan Pablo Duarte. Pero sin duda hay una interacción del sujeto con el medio y sobre todo una intervención con el entorno histórico. Duarte salió de Santo Domingo. Hay un episodio que yo quisiera que tú explicaras la importancia que tuvo ese episodio en la vida de Duarte. Obviamente, si él no hubiera tenido ya la actitud, no reacciona como reaccionó. Sin embargo, ese Duarte puede desarrollar esas capacidades porque tiene la experiencia del viaje. Un poco lo que le pasó a Bolívar. Sí. Bolívar era una figura social importante, de una familia influyentísima, mantuana, en Venezuela. Pero
si él no tiene la experiencia de ir a Europa, en los tiempos en que Europa estaba revuelta, convulsionada, en fases revolucionarias, probablemente él no hubiera cargado su alma, su espíritu, su intelecto. Y algo parecido le pasó a Duarte. Entonces, explícanos cómo Duarte se enriqueció de esa experiencia y sobre todo cómo tuvo la actitud de interactuar con el medio, incorporar y venir entonces con esa fase, con esa vocación de transformación. Sí. Mire, en el análisis que yo hago de la obra, hay variables intrínsecas del ser de Juan Pablo Duarte que influyeron en que él tomara esa decisión de una manera radical y tajante. Que la primera variable es su alta capacidad de procesamiento de información. Luego está la creatividad o el pensamiento divergente y luego la implicación en la tarea, el compromiso con la tarea o la motivación. Estas son variables que la presentó Joseph Renzulli, un psicólogo norteamericano que todavía está vivo, debe tener como 82 años de edad. Él dice que cuando esas tres variables interactúan, se da la superdotación. Ahora bien, así nace Duarte, con esas variables. Pero la influencia del hogar trabajó mucho en Juan Pablo Duarte. Cuenta el historiador José Gabriel García que el papá de Duarte no firmó el documento de aceptación del gobierno de Boyer, de la invasión de Boyer, en el 1822, 9 de febrero, cuando un grupo de españoles sí lo firmaron. El papá de Juan Pablo Duarte dijo que él no firmaba eso porque no estaba de acuerdo con eso. Entonces, imagínese usted, si nos ponemos en ese lugar, en ese momento de la historia, ¿qué comentaba el papá de Duarte en la casa? Cuando desayunaban, cuando comían. Sí. Entonces, por otro lado está la madre, que se preocupó por su formación religiosa, que va a influir en el futuro para la creación de la estrategia de su lucha. Los hermanos de Juan Pablo Duarte, que lo apoyaban constantemente en todo, 100%. O sea que hubo un entorno fuera de él, el hogar, que lo fue forjando como el patriota. Entonces, cuando ya él va para Estados Unidos con un hermano, con un amigo de su padre, que se llama Pablo Pujols, que va de camino a los Estados Unidos. Catalán, sí. Sí, Pablo Pujols. Él escucha, Duarte tenía 16 años de edad, y él escucha que el capitán del barco, cuyo nombre es John Haradan Jr., estaba hablando sumamente mal de Santo Domingo y los dominicanos. Duarte se acerca, un adolescente, y le dice el capitán, le pregunta, ¿y a ti no te da pena decir que tú eres haitiano? Y Duarte le contestó, yo soy dominicano. Cuenta él en el libro de Rosa Duarte, sus apuntes, que es la hermana que siempre estuvo con él, que él se sintió avergonzado, estremecido, que no pudo, que se sentía mal, porque el capitán luego le dice, mira, tú no tienes nombre, ni tú ni tus padres merecen tenerlo, porque cobardes y serviles inclinan la cabeza bajo el yugo de los esclavos. Y cuando Duarte vio que no, ni él, ni sus padres, ni su familia merecían consideración alguna, él dijo, a partir de hoy no haré más nada que ilustrarme para liberar a los dominicanos. Ilustrarme. Estamos hablando de un adolescente. Sí, de un adolescente. 16 años. Y se fue de la conversación y se trancó en el camarote. Entonces, fíjese la actitud, ilustrarme. Ahí entra esa variable que dice Renzulli, alta capacidad intelectual y procesamiento de información. Ya Duarte comienza a leer, a investigar y a querer conocer sobre la libertad, la independencia de los pueblos. Y imagínese cuando cae en Estados Unidos, que llega primero a Rhode Island el 2 de julio del 1829. Por eso yo digo en mi libro que el hipocentro de la historia dominicana viene siendo junio de 1829, porque si usted llegó el 2 de julio, usted tuvo que haber salido por lo menos el 15 de junio de 1829, pero ese día no está determinado. Entonces, cuando
Duarte viaja a esos países, como Estados Unidos, después Inglaterra, Francia, España, y ve esas potencias, porque eran potencias en su época, ¿verdad? Y ve toda esa libertad, ya estando afectado por la conversación del barco, humillado, cuando llega aquí no hace más nada que no sea ponerse a trabajar para la libertad. A él evidentemente lo impactó mucho y lo dijo, la experiencia formativa que fue cerca de 2 años en Barcelona. Sí. Porque él pasó, fue un periplo de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y terminó en Cataluña, sí, en Barcelona. Y cuando le regresó, le preguntan, entonces él dice que lo que más le impresionó fueron los fueros y libertades de Barcelona. Sí. Fueros y libertades que espero darle un día a mi patria. Sí. O sea que el referente que él tuvo fue ese, que es un periodo que necesita de más investigación, porque se sabe dónde estudió, pero esos años, esos 2 años formativos, que fue en una especie de colegio religioso, también influyó mucho en su formación espiritual. Sí. Sigan. Yo quería ahora que tú nos tratara los contenidos del libro, porque mencionaste una tecnología, unos métodos de evaluación de la personalidad de Duarte, específicamente el de Renzulli, pero eso es teórico a menos que no se contraste, como tú explicas, con la información de los que interactuaron con él. Eso lo vamos a analizar en el próximo segmento, porque ahora debemos hacer una pauta para dar paso a los patrocinadores de este espacio. Ya, gracias. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. José Luis, hablando de Juan Pablo Duarte en la cima de la montaña, esa obra que tú escribiste con un enfoque que usa unas técnicas de interpretación del personaje, nosotros quisiéramos que tú nos hablaras precisamente del contenido del libro. Mencionaste a Renzulli, pero eso tú lo contrastas con informaciones. Entonces explícanos ¿cómo tú llegas a esas conclusiones del carácter sobredotado, de cómo él interactúa con el medio familiar, el medio social, y cómo también se propone transformarlo, que es lo que marca la diferencia entre Duarte y el común de los ciudadanos? Sí. Antes de entrar en materia respondiendo a ese planteamiento, a mí me gustaría explicar cómo surge la obra. ¿Bien? Sí. La obra fue que me hicieron una pregunta sobre Duarte y yo no supe contestarla. La persona me recriminó y me dijo que es raro
que un dominicano no sepa sobre el primer dominicano. Te pasó lo mismo que a Duarte. Sí. Entonces, yo quedé conmovido. Yo dije, eso jamás me lo vuelven a decir. Y me puse a estudiar a Juan Pablo Duarte, que todavía hoy lo estoy leyendo desde el año 2009 para acá. Sí. Y cuando ya uno se sumerge en la literatura duartiana, uno encuentra que había algo de superdotación, algo de prodigio y de genio en Juan Pablo Duarte. Esto lo logré percibir porque ya yo había leído psicólogos como Joseph Renzulli y Monks, que son los que más vamos a tratar aquí. Luego yo agrego más, pero vamos a limitarnos aquí a Renzulli y Monks. Ya yo había leído sobre superdotación y prodigio antes de leerme toda esta literatura duartiana. Entonces, de tanto leer, llegué a la conclusión que había características de superdotación en Juan Pablo Duarte. Pero para darle veracidad a ese estudio, lo que hice fue buscar la literatura de las personas que conocieron a Juan Pablo Duarte, como fueron José María Serra, amigo personal de Duarte, Rosa Duarte, Félix María del Monte, otro amigo, y ya luego personas que sí lo trataron, pero ya Duarte casi en la vejez, que fueron el padre Meriño, Emiliano Tejera y José Gabriel García. Pudieron interactuar con Duarte. Entonces, cuando uno toma la teoría de superdotación de Joseph Renzulli y de Monks, porque Monks, debo hacer esta aclaración, toma las variables de Renzulli y la coloca en un triángulo que dicen que esas variables intrínsecas del ser prodigioso se ven afectadas por variables extrínsecas, que son la escuela, los compañeros, los amigos con los que uno comparte día a día, la escuela, los compañeros y el hogar. El hogar. Sí, el hogar. Entonces, en esas tres variables, Monks cubre las variables de Renzulli. Entonces uno toma la teoría de estos psicólogos y la entrelaza con la literatura escrita sobre los amigos, que escribieron los amigos sobre Duarte, los que conocieron a Duarte, que compartieron con Duarte. No es que estoy tomando una literatura de los historiadores de ahora. No, son literatura de amigos que compartieron con Duarte. Testimonios. Testimonios. Sí. Que eso tiene un valor en la ciencia de la historia, los testimonios. Entonces, y me critican, algunos amigos y algunos profesionales me dicen que yo exagero, pero es que da superdotación. Sí. O sea, cuando usted entrelaza la teoría de los psicólogos con la literatura práctica de los que conocieron a Duarte, sale entonces la superdotación. Y ahí es que viene Duarte en la cima de la montaña. Esa es la técnica que yo utilicé para poder llevar a cabo este libro. Duarte, sin duda, ha sido objeto de mucha controversia porque encarna un ideal de la patria libre, soberana, independiente. Algunos han pretendido señalarlo básicamente como un inspirador, como un precursor. Sin embargo, Duarte es el ejecutor, director de una obra maestra de conspiración que dura 6 años armándose. Uh-huh. En un país que todavía no era país. Sí. Entonces, explícanos cómo, porque él se salió del ámbito del hogar, se salió del ámbito de la escuela y se salió del ámbito también de los amigos, y con los amigos fue precisamente armar esa enorme conspiración y trazar una estrategia brillante en todos los campos, porque no descuidó un solo campo, ni la formación militar, ni la formación política, ni mantener el vínculo primario de amistad entre todos los conjurados, que eran, bueno, al final se vio que eran muchos. Entonces explícanos cómo se dio ese Duarte actuando, que es algo que mucha gente no quiere abordar en su verdadera dimensión, porque al armar una conspiración en 1938
a 1838. Sí, 1838, perdón. Es un elemento muy importante. Vamos a hacer un alto y vamos a continuar en el próximo segmento analizando eso. Y sobre todo, algo también muy importante, que es la pregunta que mucha gente se hace, bueno, pero ¿cuál es la actualidad de Duarte? ¿Qué rasgos de Duarte se pueden y se deben emular? Muy bien. Sí. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el desarrollo de este programa, Duarte en la cima de la montaña, en compañía de José Luis Liriano, empresario, economista, amante de la historia, dominicano cabal, preocupado. Dejamos planteado unas inquietudes sobre cómo ese Duarte que llega del exterior se dedica a cumplir lo que una vez proclamó, siendo niño. Y arma una estrategia. Una estrategia conspirativa, porque era desafiando un gobierno extranjero, unas tropas ocupantes. Entonces, esa capacidad de inteligencia emocional, porque no solamente tenía inteligencia intelectual, sino también emocional, para unificar gente de todas las actitudes y corrientes. Tenía mucho carisma. Hasta el mismo doctor Joaquín Balaguer en su libro El Cristo de la Libertad dice que el carisma de Duarte era muy poderoso. Así lo tilda él. Mire, José María Serra, amigo de Duarte, escribió un opúsculo, un folleto, sobre la historia de los trinitarios. Y él comenta que un día José María Serra preparaba unos boletines en contra de la invasión haitiana. Entonces Duarte entra a la casa de José María Serra y le pregunta: José, ¿y qué tú haces? Preparando estos boletines. Pero ven, yo te ayudo. Entonces Duarte se pone con él a hacer más boletines. De manera que si José María Serra hacía 50, ya iban a ser 100. Pero pasaron los días y Duarte le dijo a José María Serra: mira, esto no es la lucha que tenemos que hacer. Esto no tiene un objetivo trascendental. Yo lo tengo todo planificado. Ven conmigo. Entonces, ahí está trabajando el esa maestro variable. Y el discípulo. Y la variable que dice Renzulli: alta capacidad de procesamiento de información. Ya lo tengo todo pensado, le dijo Juan Pablo Duarte a José María Serra. Entonces, ¿qué tenía Duarte pensado? De ahí vino la trinitaria, ¿verdad? Pero Duarte tenía una estrategia que se componía, por ejemplo, de pactos. Pactos con los sectores conservadores y económicos poderosos del momento,
como eran los ateiros y los madereros. Sí. De hecho, fue a visitar a los hermanos Santana, al Ceibo, para adherirlo a la Y causa. habló con Ramón. Sí, habló con Ramón porque Pedro estaba para la capital en ese momento y no se encontraron. Ramón le dijo, mira, yo voy a poner a Pedro en esto, porque él es el que tiene carácter para esto, yo no. Y Pedro dijo, yo estoy dispuesto si yo mando. Si yo mando. Sí. Bien, entonces, ese pacto con el sector económico y conservador. Después, pacto con la oposición del gobierno haitiano, lo que eran opositores a Boyer. Duarte primero envía a Juan Nepomuceno Ravelo a Haití para que pacte con ese sector reformista y liberal, Sí. pero no lo logró. Entonces, en otro viaje envía a Mella, y Mella sí lo logra. Entonces ya esta es la segunda variable de la estrategia de Duarte, pactar con el sector opositor haitiano. Manejar las contradicciones. Exactamente. Luego le da una connotación religiosa a la lucha, que este es un pueblo eminentemente católico, y más en aquella época. Sí. Entonces, le da esa connotación religiosa y eso se puede observar en el juramento trinitario, sí, que inicia diciendo, en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Juro y prometo. Y por ahí sigue. Sí. Entonces, fíjense que las palabras sacramentales primero tiene a Dios. Él Dios, también, patria. Es bueno destacar que él también tenía vínculos con los masones. Sí, él era masón. Él era masón. Él era masón. Él tenía vínculos con la iglesia católica y vínculos con la masonería en un país donde en realidad no se desarrolló, como en otros países, una lucha, una rivalidad entre la masonería y la iglesia, que eso fue, quizás por la ocupación haitiana, fue uno de los factores de unificación. Sí. Bien. Entonces, la última variable de la estrategia de Duarte, importante, es que tuvo la visión de darle un rostro de unión de clases a su lucha. Y de razas. De razas, sí. De razas, perdón. Sí. Por eso hay un fragmento de un poema donde dice blancos, morenos, cobrizos, cobrizos cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria salvemos de viles tiranos y al mundo mostremos que somos hermanos. Sí, un ideal superior. Exactamente. Entonces, que eso fue, yéndonos un poco atrás de la historia, un error de José Núñez de Cáceres, cuando la independencia efímera del Estado Haití español. Sí. Él no contempló eliminar la esclavitud, mientras que Duarte sí lo concibe dentro de su estrategia. Y es clave en el momento decisivo porque precisamente los haitianos estaban usando el factor racial como un elemento divisivo en la sociedad dominicana y sin duda el 28 de febrero la acción de Bobadilla, hay que reconocerlo, y de otros más que fueron a apaciguar los ánimos que estaban un poco recelosos en cuanto al sentido de la independencia, fue clave, pero inspirado en esa visión de Duarte. Sí. Entonces, ahí usted ve, se puede apreciar esa variable de alta capacidad de procesamiento de información. Duarte ahí funcionó como si fuera sociólogo, historiador, tomó en cuenta las variables sociales, las variables económicas. Eso es la alta capacidad de procesamiento de información de Juan Pablo Duarte. Y eso inicia, se pone en acción esa estrategia a partir del 16 de julio de 1838, que son los 5 años más productivos de Juan Pablo Duarte, lo del año 1838 al 1843, cuando sale el 2 de agosto, porque vino Charles Herard a buscarlo y tuvo que salir. En esos 2 años, ahí se creó, como quien dice ya verdaderamente, el empuje para formar la nación dominicana. Sin embargo, Duarte, que tenía esa capacidad de procesamiento, esa capacidad de producir alianzas, esa capacidad de actuar con discreción y con mucha perspicacia anticipando los acontecimientos, también tuvo un rasgo muy importante que es escaso como actitud en la vida pública, en la vida histórica de la República Dominicana, que es el desprendimiento. Sí. Háblanos de ese rasgo tan singular que es lo que caracteriza al patriota, que está dispuesto a arriesgarlo todo.
¿Qué eventos de la vida de Duarte demuestran esa actitud de desprendimiento, de sacrificio incluso? Sí. Ahí en la obra pueden apreciar una parte de cómo los psicólogos consideran ese desprendimiento y altruismo de los prodigios. Eso es parte de ello. No son apegados a lo material ni a nada. Y Duarte, por ejemplo, él decía, liberada la patria, me dedicaré al almacén de mi padre. O sea, Duarte no tenía pensado dirigir el país, no estaba en eso. Él pensaba en el almacén de su padre, pero después de liberada la patria. Y otra muestra de eso fue cuando en Puerto Plata, que lo proclaman como candidato o como presidente. Sí. Entonces él dice en una carta que le dirigió al pueblo de Puerto Plata, señores, a lo único que yo aspiro, la más grande de las recompensas que yo pueda tener, es el verlos libres, felices, independientes y tranquilos. Entonces, fíjese la actitud de Duarte, de nuevo, siempre desprendido. Él solamente aspiraba a ver al pueblo libre e independiente. Entonces no era un hombre dado, como él decía, otra de sus frases, yo no quiero ser piedra de escándalo ni manzana de la discordia. Yo me voy. Sí, bueno. Cuando él vino en 1864 sí. para contribuir en la restauración de la República. Sí, sí. Y él se fue porque no lo querían dejar tampoco participar. Y hay otro gesto, quizá el más alto, porque es poco común, que en un momento decisivo de la lucha, él le pide a los hermanos que hagan el sacrificio de vender todos los bienes de la familia y ponerlos a disposición de la revolución independentista. Así es. Con la esperanza de que si triunfaba, entonces ellos iban a recuperar esos bienes. Es decir, esa actitud no es, esa es más rara todavía. Sí. Sí. Hay muchas señales de Duarte de su desprendimiento. Sí. Muchas señales de Duarte, realmente. José Luis, de las obras de la literatura que tú estudiaste y de la época y la posterior, evaluando a Duarte, ¿cuál tú valoras? Porque yo creo que todas tienen aportes a la figura, a la exaltación, al reconocimiento de la obra de Duarte. ¿Cuál tú valoras como más resaltante? Yo entiendo que la obra de Rosa Duarte, de su hermana, es la base para iniciar un estudio sobre Juan Pablo Duarte. Si Rosa Duarte no escribe eso, no hubiésemos conocido al Duarte que conocemos. Pero se perdió una buena parte también de cartas, o sea, porque lo que nos llegó fue una documentación muy parcial. Sí, y se perdió algo igual o más valioso, que fueron los escritos de Juan Pablo Duarte, que lo tuvieron que quemar cuando vinieron los haitianos a buscarlo. Un tío de él, creo que fue José Díez, quemó los documentos de Juan Pablo Duarte, para no dejar testimonio, ni pruebas, ¿verdad?, de su lucha por la independencia. Pero yo entiendo que lo más recomendable es siempre ir a Rosa Duarte primero. Esa es la obra base. Esa fue la que más me inspiró a mí en mi obra y es la que más comento ahí. Quisiera hablar un poco de la parte psicológica de Duarte. ¿Cómo se puede clasificar Duarte? Aparte de superdotado, porque algunos plantean de que era una personalidad melancólica, una personalidad pasiva, y resulta que nadie melancólico y pasivo arrastra a tantos jóvenes, porque fueron la juventud de la capital, se alineó con Duarte, y el Cibao se alineó con Duarte. Sí. Duarte no era una persona pasiva, era un hombre muy activo, y de hecho él acompañó a Pedro Santana Baní a luchar, pero Pedro Santana no quiso. Le decían los muchachos, y esos muchachos. O sea, él fue un hombre de acción. Y por eso, por ejemplo, yo escribí... Y se vio aquí, cuando se dio la revolución haitiana de la reforma, aquí tuvo una réplica, y aquí hubo tiro y muerte. Sí. Y Duarte estaba ahí en el combate. Sí.
porque querían deformar la lucha, querían decir que Duarte y sus muchachos lo que estaban luchando era por colocar a la Gran Colombia aquí. Y Duarte dijo, no, esto es la reforma. Sí. Entonces, fíjese, yo hice un esfuerzo en una segunda publicación de un libro que se llama Cómo lograr el éxito, Duarte como ejemplo, donde yo aterrizo estas variables psicológicas, porque suele ser un poco como difícil de emular y de copiar cuando tú hablas de alta capacidad intelectual y esas variables. Con este librito, con este folleto, pues yo aterrizo esas características intrínsecas de Duarte, que yo le llamo preparación, compromiso y autoconfianza, que se asocian a las variables que está señalando aquí el psicólogo. Entonces, así como Duarte se colocó una meta, todos nosotros podemos colocarnos una meta y poner en acción esas 3 variables que Duarte puso. Prepararse, después que usted define su meta, ¿verdad? Prepararse, comprometerse y confiar en usted mismo, buscando el apoyo de las demás personas, de tus amigos, de tu familia, de los asesores, porque ya siempre hay alguien que hizo lo que tú vas a hacer. Ya siempre hay alguien que ya caminó por ahí. ¿Entiendes? Entonces, eso serían las características de Duarte desde el punto de vista psicológico. O sea que es un modelo de liderazgo, sí, lo que tú estás proponiendo a partir de la experiencia de Duarte, de la vivencia de Duarte. Vamos a hacer un alto, de nuevo, para ir en el segmento final del programa, a analizar otras vertientes de tu obra, Juan Pablo Duarte en la cima de la montaña, y también de este interesante abordaje del tema, cómo lograr el éxito, Duarte como ejemplo. Sí. Un modelo ejemplar. El liderazgo es esencialmente ejemplaridad. Arrastra por el ejemplo. Sí. Sí. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En el segmento final de este programa dedicado a analizar Duarte en la cima de la montaña, la obra de José Luis Liriano, empresario del área informática, economista, pero sobre todo amante de la historia y duartiano de corazón. José Luis, nosotros quisiéramos que habláramos de la vigencia de Duarte, porque en términos históricos, Duarte tan pronto logró la meta principal, que retornó al país y fue recibido por todo el pueblo de la capital como padre de la patria. Hubo un reconocimiento apoteótico, clamoroso de la figura de Duarte como padre de la patria. Sin embargo, en pocos meses todo eso se derrumbó
porque pasó a ser el proscrito, el perseguido, el negado, el crucificado. Fue increíble. El doctor Balaguer habla de el Cristo de la libertad. Sí. Porque después de haber logrado traer ese mensaje, esa buena nueva de la independencia, de la patria libre, soberana e independiente, luego tiene que pagar un precio muy alto por el partido antinacional, el de los orcopolitas. La historia, en cierta manera, ha validado a Duarte, porque en la Primera República Duarte fue el Duarte del destierro. Tiene que producirse el derrumbe de la Primera República, la caída de los próceres de la Primera República, Duarte, que eran Santana y Báez, los líderes mayores, para que entonces resurja ya un ambiente donde se busca el origen de la República. Y Duarte resurge a pesar de que en la restauración de la República no lo quisieron integrar a la lucha por recelos y por desconocimiento. Con el paso del tiempo queda claro de que él es la figura más alta. Sí. Y ha sido así. Pero en el presente es como, porque el que analiza su ideario sabe que Duarte como que preparó un manual de instrucciones para los dominicanos de todas las generaciones. Y un manual de procedimiento. De procedimiento. Miren, frente a esto, indicaciones sobre la actitud de la facción, el bando que ser siempre... justo primero, si quieren ser felices. Sobre la clave unidos. de la justicia, de la paz, de la felicidad, el tema de la independencia a ultranza en cualquier circunstancia, sin transiciones y sin compromisos. Entonces, háblanos de cómo la historia misma ha levantado, los hechos de la historia ha levantado a Duarte como el hombre que forjó y proyectó la nación dominicana. Sí. Fíjate, lo que pasa es que el hombre de la idea fue Duarte. Sí. Aquí estaba todo el mundo en lo suyo, arriando vacas, sembrando yuca, y cada quien estaba en sus actividades. Sí. Ahora, quien pone a la gente y lo llama, mira, tenemos que ser libres. Vamos, ven, y comienza. Y se va a todos los rincones del país, que hay que ser libre. Entonces, quien motoriza, como lo dice y lo reconoce el mismo Hosto, Eugenio María de Hosto, ningún hombre antes que él le pudo insuflar el alma revolucionaria al pueblo. Por eso, y de una manera radical. Sí. Libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Exactamente. O sea que... Entonces, quien se va a la historia del pueblo dominicano, como dice Campillo Pérez, tiene que encontrarse frente a frente, cara a cara, con Juan Pablo Duarte. Porque fue el hombre de la idea. Y entonces, con el carisma que tenía, la gente se puso en eso también. Y fue tan grande que por eso tuvo tan fuerte oposición. Porque si no fuera tan grande, no hubiera problema. Pero es que tenía tanto liderazgo Juan Pablo Duarte. Y su fe tan fuerte en que la República Dominicana podía manifestarse, es que viene esa oposición. Y como lo dice Santiago Castro Ventura, en un libro muy bueno sobre Duarte también, que se titula Duarte en la prueba de la historia. Él dice, Duarte era tan grande que todavía fuera de aquí lo vivían atacando. Lo querían desaparecer, borrar, como que nunca existió. Pero no se ha podido. Y hoy fíjese cómo estamos aquí nosotros en el 2018 hablando de Juan Pablo Duarte. De Juan Pablo Duarte, víctima de persecuciones, de denuestos, precisamente cuando la patria está en peligro, entonces se ataca a Duarte. Sí. Porque en cierta manera no hay forma de pensar la República Dominicana si no es asociada a Duarte. Entonces, los ataques a Duarte, yo siempre he valorado que son parte de toda una estrategia muy bien diseñada para minar, para socavar, para derruir su obra. Están atacando al símbolo mayor, al inspirador. Duarte se va al destierro.
Háblanos del destierro de Duarte y sobre todo de los momentos finales, porque ese es quizás uno de los dramas mayores de todos los grandes héroes latinoamericanos. Sí. Porque el que crea que solamente le pasó a Duarte, le pasó a Bolívar, sí, a San Martín, a Morazán. A Morazán lo fusilaron. Martí se sacrificó en Dos Ríos. Y a Duarte lo iban a fusilar. A Duarte sí lo iban a fusilar. Tengo entendido que si un empresario... Abraham Cohen. Sí, Cohen sí. Le dice a Pedro Santana, Pedro, ¿y tú vas a fusilar a esos muchachos? Pero ellos fueron los que hicieron esto. Mejor sácalo de aquí, móntalo en uno de los barcos míos y bótalo. Sí. Y ahí mandan a Duarte para Alemania, fue a parar para Alemania, otros fueron para Estados Unidos y así a diferentes lugares. Duarte después de Alemania baja a Venezuela. Y ahí se queda y permanece un tiempo con su familia, recibe a su madre, porque el único patriota que lo votan con todo, y familia, y mamá, y papá, si hubiesen habido perro y gato, también lo suben en el barco y lo mandan, fue a Juan Pablo Duarte. A más nadie, a Mella, Sánchez, Juan Evangelista, sí. Pedro Alejandrino Pina, todos ellos lo votaron a ellos. Pero Duarte fue con todo, mamá. El papá no se fue porque había muerto en noviembre del año pasado, en el 1843. ¿Bien? Entonces, Duarte después, entiendo que fue por asuntos de comercio, fue a hacer negociaciones al interior de la selva, de la Amazonia, en el Apure, sí, Río Negro. Sí. Entonces ya estuvo una buena época, unos buenos años. Hizo una relación de amistad con un sacerdote llamado San Jenny. De hecho, este sacerdote portugués lo invitó a que se ordenara como sacerdote. Pero Duarte dijo, es que mi mente no puede pensar en otra cosa que no sea la patria. Yo no puedo ser sacerdote. De hecho, una vez en Venezuela le dijeron que se estudiara Derecho porque tenía tanto conocimiento que podía graduarse de abogado. Dijo, no, a mí lo único que me interesa es liberar la patria. Entonces, cuando Duarte se entera, estando en la selva, de la anexión o de la lucha de los restauradores, sí. Es que entonces él prepara un viaje con sus tíos, su hermano, y vienen. Y entran por Montecristi, un marzo, creo que 25 de marzo sí. del 1864. Ahí tiene el encuentro con Mella. Sí. Y Benito Monción lo recibió. Pero como ya sabemos, no lo aceptaron que se quedara. Vicente sí se quedó y luchó con los restauradores. Fueron sutiles porque no lo rechazaron, pero le dieron una encomienda que equivalía a decirle váyase de nuevo. Váyase de aquí, exactamente. Nuevo, fueron sutiles, le dieron una misión como embajador y que fuera a buscar recursos para la causa. Entonces, hay muy poca literatura sobre el exilio de Juan Pablo Duarte. Simplemente hay eso. Él fue a Alemania, vino a Venezuela, se reunió con su familia, luego se internó a la selva y allá se dedicó al comercio y a educar también y a alfabetizar. Eso lo hacía en la selva. Ya en los minutos finales del programa, yo quisiera una exhortación tuya a los jóvenes. ¿Por qué Duarte? Porque Duarte es el referente, ha sido y será el referente de la dominicanidad. No es propiamente un hombre de armas, pero no dejó de ser un hombre que tomó las armas. Hombre valiente. No es, como Martí, un intelectual, pero tenía una mente muy cultivada para su medio, para la época. Era probablemente el político joven que tenía más actitud. También probó que era una persona con mucho desprendimiento, para que su idea no se frustrara, o sea, consciente de que la idea lo trascendía y que él tenía que bajar su presencia física, porque pudo haber intentado, pero ya cuando uno ve episodios como el fusilamiento
de María Trinidad Sánchez en el primer aniversario de la independencia, uno se da cuenta de que era un régimen de orcopolitas. Pero ¿por qué esa persistencia ahí de Duarte? Y yo lo asocio a su ideario, porque el ideario nunca muere, y es un referente. Entonces, Duarte, ese ideario no fue que se sentó en un gabinete a escribirlo, No. sino que es el fruto de sus luchas, de sus vivencias. Entonces, Duarte es la figura física, histórica, más su ideario, que es intangible y permanente. Sí. Mira, el mensaje que yo puedo dar, ese fue el inicio de tu intervención, es, como señala Rosa Duarte, que Duarte, después de la conversación del barco, en lo único que pensó fue en ilustrarse. Entonces yo invito a la juventud y al pueblo dominicano completo a que se ilustre, es decir, a que lea. No hay hombres más grandes que otros, ni que saben más que otros. Simplemente hay hombres que leen más que otros. Y como hay una frase por ahí que dice, quien no investiga no tiene derecho a la palabra. Entonces, así como Duarte decidió ilustrarse, fue su primera decisión, para luchar por la libertad de su pueblo, yo creo que nosotros los dominicanos debemos ilustrarnos también para tener un mejor país. Hay un aspecto importante que está en los símbolos nacionales que yo quiero evocar a propósito de lo que tú dices, que cuando se diseñó el escudo nacional, que Duarte diseñó la bandera, pero el escudo con los detalles se fue definiendo posteriormente. Sí, posteriormente. Y hay una mención muy clara sobre el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Para los que somos cristianos sabemos que la verdad es Cristo, pero la verdad es un valor permanente, y las sociedades tienen que buscar la verdad. Como hay una verdad superior para los creyentes, también hay verdades que se ordenan dentro de esa verdad superior, como la verdad histórica, la verdad moral, la verdad científica. La búsqueda de la verdad a través del conocimiento es clave para la libertad de los pueblos y de las personas. Y ilustrarse te lleva a la verdad. Ilustrarse es un camino de libertad. Es un camino de libertad. Hay una frase, y disculpa, de Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de Argentina y escribió una obra titulada Facundo, donde él dice, pobre de los pueblos que no confían en sí mismos. Entonces, yo creo que el pueblo dominicano... Bueno, tenemos que reiterarte las gracias por haber aceptado nuestra invitación a hacer este programa sobre tu obra, Juan Pablo Duarte, en la cima de la montaña. Gracias, José Luis Liriano, y a ustedes, amigos y amigas televidentes que siguen este espacio, en otras palabras. Gracias por su atención. Gracias también a nuestros patrocinadores de Leche Milex. Y le invitamos a ustedes a seguir este programa que se transmite los domingos en horario de 1:10 p.m. Y los martes y jueves en horario de 7 a 8 de la noche. También lo pueden seguir por, en otras palabras, TV, en un canal de YouTube. Gracias a todos ustedes por su atención, por este programa, en otras palabras, sobre Duarte. Duarte en la cima de la montaña.